Los fenómenos hidrometeorológicos que se han observado en la costa este de los Estados Unidos, en la región del Golfo de México y alrededor de Florida persistirán en los próximos años. Además, los eventos climáticos extremos de gran magnitud ocurrirán a nivel mundial, no se limitarán a los batidos sísmicos, sino que también abarcan huracanes, tornados e inundaciones recurrentes. Las proyecciones indican que la próxima década estará marcada por ocurrencias catastróficas de intensidad significativa. En el análisis reciente de ciertas formaciones geológicas, fue posible identificar evidencia de inestabilidad estructural, lo que sugiere la inminencia de deslizamientos de tierra en áreas susceptibles. Esta fragilidad en la tierra, especialmente en las pendientes, puede provocar desastres naturales de proporciones considerables. En el contexto más amplio, los Estados Unidos y otras naciones enfrentan un periodo de profundas transformaciones, caracterizadas por desafíos kármicos y sociales antes de establecer un escenario de mayor equilibrio. Desafortunadamente, los conflictos armados tienden a intensificarse, reflejando tensiones geopolíticas no resueltas. Al mismo tiempo, las entidades extradimensionales de alta conciencia han actuado para acelerar la evolución espiritual de la humanidad. Sin embargo, la capacidad del estado de cambio depende en gran medida de las elecciones de sus líderes, muchas de las cuales muestran resistencia en la adopción de caminos constructivos, perpetuando la dinámica negativa. En este contexto, es probable que las estructuras políticas centralizadas, como las naciones extensas y multicontinentales, sufran fragmentación, dando paso a modelos de gobernanza regionalizados, en los que las unidades más pequeñas asumirán autonomía sobre sus respectivas territorios. Desde la perspectiva de Sterling, conocido como Sterling Psychic Medium, cuya actuación cubre plataformas digitales como sterlingpsychicmedium.com oficial, canal de YouTube, y diseminado a nivel mundial, existe un proceso de despertar colectivo. La expresión común en el Thule del velo en realidad se refiere a la creciente sensibilidad humana en relación con la presencia de guías espirituales, ángeles y otras entidades no físicas que acompañan la trayectoria individual y colectiva. Según las comunicaciones establecidas con estas inteligencias, que incluyen maestros ascendidos, figuras históricas, seres extraterrestres y guías espirituales, la humanidad cruza un ciclo de 3 décadas, 2020 a 2050, de reconfiguración sin precedentes, comparable a una importancia para los periodos milenales de transición. Este intervalo no se limitará a la revelación oficial de la existencia de civilizaciones extraterrestres, sino que también facilitará un acceso generalizado a dimensiones sutiles, lo que permite a las personas comunes desarrollar habilidades de comunicación con planes no físicos, similares a los mostrados por medios y sensibilidades. Las transformaciones del curso cubren múltiples aspectos, como la expansión de la aceptación social de la diversidad, incluidos los derechos LGBTI, y la equidad de género e innovaciones científicas, así como los avances en ingeniería genética, especialmente a través de tecnologías como CRISPR. Estos progresos pueden dar lugar a tratamientos revolucionarios para enfermedades hasta ahora incurables como el Alzheimer y varios tipos de cáncer. Además, la humanidad tendrá la oportunidad de reanudar su propósito existencial, aprender de las civilizaciones extraterrestres que durante millones de años han excedido los desafíos de hoy. Estos seres dominan las estrategias para el bienestar colectivo e integración armoniosa entre la ciencia y la espiritualidad. En este contexto, la aparición de tecnologías como la fusión en frío, que promete reducir drásticamente la producción de desechos nucleares y permitir fuentes de energía limpia, ejemplifica el potencial de transformación de este periodo. Aunque la reconfiguración global disruptiva traerá consigo una revisión de los paradigmas científicos, ambientales y éticos. Los Estados Unidos y otras naciones actualmente experimentan una fase de transición caótica pero necesaria. Según los principios dualistas del universo, los periodos de desorden a menudo catalizan los movimientos de corrección e innovación. Los ejemplos son las recientes tensiones comerciales internacionales, el surgimiento de regímenes autoritarios y la erosión de los derechos humanos, fenómenos que han causado reacciones contrarias y demandas de cambios estructurales. A menudo, la humanidad necesita ser llevada a límites críticos para que apriétate hacia soluciones efectivas. En el contexto de los desastres naturales, persisten los signos preocupantes. Los estudios indican una realineación de las placas tectónicas a escala global, lo que sugiere que la Tierra pasa por un proceso de reajuste geológico. La actividad sísmica a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, por ejemplo, se ha intensificado con eventos recientes, como el terremoto de gran magnitud hace unas semanas en Myanmar, con consecuencias fatales, que sirven como alerta.
Las proyecciones apuntan a una agitación significativa en Asia, incluido Japón, así como temblores de alta magnitud entre 6 y 7 grados en la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en fenómenos recurrentes. Al mismo tiempo, el cambio climático exacerbado por el calentamiento global continuará generando eventos climáticos extremos. Las inundaciones, los huracanes y las tormentas que afectan a la costa este de los Estados Unidos, el Golfo de México y Florida tenderán a empeorar, así como patrones de precipitación anómala en otras regiones. Se estima que se necesitarán al menos 10 años para medidas de mitigación efectivas, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para producir impactos medibles. En un horizonte de 2 décadas, se espera un aumento en el nivel de los océanos entre 30 y 60 centímetros, lo que afecta drásticamente las áreas costeras en todo el planeta. Regiones como la costa este de los Estados Unidos, Florida y partes de Europa serán particularmente vulnerables, no solo debido al cambio climático sino también a eventos puntuales, como la fusión acelerada de los glaciares críticos, como el juicio final, llamado así. Aunque el escenario inmediato reserva desafíos considerables, la resiliencia humana permitirá que este periodo turbulento supere. Al final de esta fase de transición, surgirán nuevos enfoques en el campo científico, un mayor respeto por los saldos ambientales y una gestión más responsable de los recursos naturales, redefiniendo los fundamentos de la civilización contemporánea. Este proceso de transformación, aunque arduo, llevará a la sociedad global a una trayectoria más equilibrada y justa, insertada en el contexto de lo que se llama reconfiguración trienal, un periodo de ajuste estructural que se extiende durante 3 décadas y cuyos cambios más intensos se centran en la actualidad. En este sentido, uno de los problemas centrales que se imponen sobre los impactos de la interferencia electrónica en los procesos electorales en todo el mundo y sus implicaciones para el futuro de la gobernanza global. La respuesta a esta pregunta es, en cierta medida, predecible a la luz de los desarrollos recientes. En 2025 hay un punto de inflexión en el que las prácticas de manipulación electoral veladas o subestimadas se entendieron ampliamente en su complejidad técnica y alcance sistémico. Estas no son solo irregularidades puntuales, como la supresión de votos o fraudes localizados, sino un fenómeno sofisticado que implica la alteración de los sistemas tabuladores, la distorsión de los datos transmitidos por la red y la subversión de protocolos de seguridad electrónicos. Los ejemplos emblemáticos de este partido incluyen interferencias documentadas en las elecciones estadounidenses de 2016, más recientemente, en 2024, así como casos analógicos registrados en varias naciones, cuyos sistemas democráticos se sometieron a presiones externas e internas. El aspecto más prometedor de este escenario radica en el hecho de que tales prácticas, una vez oscurecidas, ahora son objeto de un escrutinio público e institucional sin precedentes. En 2025 observamos la consolidación de una conciencia global sobre la vulnerabilidad de los procesos electorales, lo que ha llevado a una respuesta coordinada, desde la implementación de auditorías independientes hasta la adopción de mecanismos de verificación de tiempo real. Se produjo un caso ilustrativo en las elecciones judiciales del estado de Wisconsin en los Estados Unidos, donde el aumento de la vigilancia ciudadana y la demanda de transparencia dieron como resultado revisiones exhaustivas de los hallazgos. Este movimiento no está restringido a las democracias consolidadas, sino que se extiende a los regímenes autoritarios, en los que la población, incluso bajo restricciones, comienza a cuestionar la discrepancia obvia como la divergencia entre la movilización popular a favor de un candidato y resultados electorales incompatibles con dicho apoyo. Este despertar colectivo, observable incluso en contextos marcados por soft tutorials como Rusia, configura una especie de renacimiento analítico en el campo de la integridad electoral. Países como Australia y las naciones europeas han revisado sus protocolos, mientras que las organizaciones internacionales intensifican la inspección. A la larga, este fenómeno debería dar lugar a una representación más confiable de la voluntad popular, con efectos tangibles a partir de 2026. La consecuencia directa será el surgimiento de líderes más legítimos y, por extensión, una dinámica política menos personalista y más orientada por la colaboración interinstitucional, centrada en el bien común. Con respecto a las transformaciones económicas globales en los próximos años, veremos una redistribución de riqueza sin precedentes en las últimas décadas. Este proceso estará marcado por la nivelación progresiva, ya que las poblaciones y las naciones requieren condiciones de desarrollo más equitativas. La concentración excesiva de recursos en manos de una minoría,
un fenómeno que ha caracterizado las últimas décadas, dará lugar a un modelo más inclusivo, en el que un mayor número de personas tendrá acceso a estándares dignos de la vida, servicios esenciales y oportunidades económicas. Esta realineación no se limitará a las economías avanzadas, pero alcanzará regiones históricamente marginadas, mientras que los regímenes autoritarios enfrentarán crecientes presiones internas para las reformas. Sin embargo, a corto plazo, este proceso de ajuste irá acompañado de inestabilidad, particularmente en naciones donde la insatisfacción popular alcanza un umbral crítico. Rusia, por ejemplo, podrá experimentar levantamientos civiles en el repudio de las políticas belicistas consideradas desproporcionadas o desprovistas de justificación estratégica. En este contexto hay signos de deterioro político en figuras previamente dominantes, como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin, cuyas trayectorias indicarán una reducción gradual en la influencia en el escenario internacional. Aunque esta transición no está libre de agitación, especialmente durante 2025, en los años posteriores, en particular 2026, debería presenciar la materialización de los cambios estructurales. Entre los desarrollos más inminentes, se destaca el bajo del conflicto en Ucrania, cuyo mantenimiento ha agotado recursos y atención geopolítica. Al mismo tiempo, un frente de país unificado debe contener amenazas chinas en Taiwán, redefiniendo los saldos de poder en Asia. Estos eventos juntos establecerán nuevas bases para el orden global, a pesar de que la forma en que está marcada por las tensiones. En los Estados Unidos, el año 2025 será particularmente desafiante debido a la exposición pública de los esquemas de interferencia electoral, incluida la participación de compañías de tecnología y centros de datos en el manejo de resultados. La evidencia que saldrá a la luz debería catalizar una reformulación profunda de los sistemas electorales, con impactos directos en la legitimidad de las instituciones. Este proceso está alineado con lo que se llama estrategia AIM, un modelo analítico compuesto por 4 pasos: análisis e identificación de problemas, investigación rigurosa, movimiento, acciones correctivas, y separación, desprendimiento de los actores responsables de las distorsiones. Actualmente Estados Unidos enfrenta un momento crítico, agravado por políticas arancelas que afectan a unos 160 países, estableciendo un escenario cerca de una guerra comercial. Esta postura, junto con un creciente aislacionismo hasta el detrimento de la cooperación con los aliados tradicionales, como los miembros de la OTAN, generarán repercusiones económicas adversas, reflejada en la volatilidad de los mercados financieros a lo largo de 2025. Sin embargo, al final del año, la administración de la fuerza será reemplazada, lo que dejará espacio para la realización de las relaciones internacionales. La confianza en el país actualmente sacudido debe restaurarse gradualmente desde 2026, cuando las naciones verán a los Estados Unidos como un socio confiable en la gobernanza global. En resumen, aunque 2025 se configura como un año de intensas interrupciones, marcado por tensiones comerciales, inestabilidad política y ajustes económicos, los cimientos para un orden más equilibrado ya están en marcha. Superar este periodo requerirá resiliencia institucional y cooperación internacional, pero los resultados, a mediano plazo, apuntan a una distribución más justa de recursos, una democracia más transparente y un sistema geopolítico menos susceptible a las concentraciones de poder autoritarias. Sin embargo, la transición a un escenario de mayor estabilidad socioeconómica requerirá un periodo de ajuste prolongado, con proyecciones que indican que solo de 2026 los efectos de las transformaciones en curso comenzarán a materializarse de manera más tangible. En este contexto, la inteligencia artificial IA surge como uno de los principales vectores del cambio estructural, con impactos profundos y transversales en sectores estratégicos como la industria, la salud, el transporte y el entretenimiento. Su integración progresiva no solo redefinirá los procesos operativos, sino que también ampliará los límites de los posibles, lo que permite avances previamente inimaginables. En salud, por ejemplo, la sinergia entre la IA y las tecnologías de imágenes avanzadas permitirá diagnósticos tempranos con precisión sin precedentes, identificando patrones patológicos en las primeras etapas, a menudo imperceptibles a los métodos tradicionales, y anticipando intervenciones con meses de anticipación. Esta capacidad de análisis a gran escala, combinada con billones de velocidad de procesamiento de datos, representará una revolución en la medicina preventiva, reduciendo los costos y ahorrando vidas. Del mismo modo, en la industria, la automatización inteligente optimizará las cadenas de producción, mientras que en el transporte, los sistemas autónomos y la logística basada en drones reconfigurarán la movilidad urbana y global.
En el campo del entretenimiento, la IA generativa ya demuestra un potencial disruptivo, acelerando la creación de contenido complejo, desde narrativas audiovisuales hasta composiciones musicales en cuestión de segundos, sin perjuicio de la calidad. Empresas como Nvidia, IBM y Samsung lideran este movimiento, pero su rango se extenderá a todos los sectores, incluido el desarrollo de sistemas capaces de simular emociones autónomas y toma de decisiones, complementando, en lugar de reemplazar las capacidades humanas. Es una evolución alineada con registros históricos y proyecciones tecnológicas, cuya trayectoria apunta a la integración armoniosa con la sociedad. Al mismo tiempo, los desafíos económicos significativos persisten, especialmente en los Estados Unidos, donde una disminución cíclica, aunque menos severa que la crisis de 2008, debería afectar el mercado inmobiliario, el empleo y el poder adquisitivo de la población. Las políticas fiscales recientes, como los ajustes fiscales implementados por la administración anterior, agravarán las disparidades regionales, afectando desproporcionadamente a los estados con menos resistencia económica. Esta coyuntura puede desencadenar tensiones comerciales, con posibles restricciones a las importaciones de bienes esenciales, como los alimentos por parte de socios históricos, como México y Canadá, en respuesta a medidas proteccionistas. En este escenario, se recomienda adoptar estrategias locales de autosuficiencia, como la agricultura familiar, que enfrenta los precios de los productos básicos de los huevos, cuyo valor ya registra una descarga significativa. Además, los fenómenos climáticos extremos como los huracanes, tornados y deslizamientos de tierra, intensificarán los riesgos en áreas vulnerables como Florida, sujeto a inundaciones costeras progresivas y California, donde la inestabilidad geológica en regiones como Malibú señala posibles desastres. Finalmente, aunque las predicciones apuntan a la recuperación gradual, el aumento del desempleo y la presión sobre los sistemas de bienestar social requerirán políticas públicas ágiles y cooperación internacional. Las transformaciones, aunque desestabilizantes a corto plazo, son parte de un ciclo de renovación cuyos desarrollos, tanto tecnológicos como socioeconómicos, redefinirán los fundamentos de la sociedad contemporánea. Las proyecciones geopolíticas y ambientales sugeridas por análisis no convencionales, aunque carecen de una base científica estricta, apuntan a escenarios de inestabilidad climática y sísmica en regiones estratégicas de Asia. Los fenómenos como los fenómenos de alta intensidad en el sudeste asiático, particularmente en Vietnam, y la recurrencia de una actividad volcánica significativa a escala global pueden indicar un patrón de perturbaciones naturales marcadas a fines de este año. Tales eventos, aunque no configuran un colapso civilizacional, exigen atención debido a sus potenciales impactos humanitarios y económicos, especialmente en naciones con infraestructura frágil o en el proceso de urbanización acelerada. Con respecto a los riesgos geológicos, China y Japón surgen como áreas de preocupación, papá. Un pronóstico de eventos sísmicos de gran magnitud y la transformación tectónica continua en la región del Anillo del Pacífico. Japón en particular enfrenta desafíos adicionales relacionados con la elevación del nivel del mar y la posible inmersión de las áreas costeras, un proceso que, según algunas interpretaciones, se asociaría con cambios más amplios en la dinámica terrenal. Estas proyecciones, aunque especulativas, con alertas emitidas por instituciones científicas sobre la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo y la respuesta a los desastres naturales. En el contexto socioeconómico, la advertencia persiste sobre una posible crisis financiera, cuya magnitud, según ciertas perspectivas, sería menor que la de la Gran Depresión, pero suficiente para generar tensiones en los mercados y los sistemas de protección social. La experiencia empírica de las personas que en momentos críticos como la crisis de 2008 han adoptado medidas preventivas, como la eliminación de inversiones en las bolsas de valores, refuerza la importancia de la prudencia financiera en periodos de incertidumbre. En este contexto, se recomienda diversificar los activos, mantener las reservas de divisas de baja denominación y la adopción de prácticas de autosuficiencia, como la agricultura familiar, como estrategias de mitigación de riesgos sistémicos. En cuanto al escenario político, la dinámica internacional sugiere una realineación de fuerzas, con posibles repercusiones sobre conflictos en curso. Ucrania, por ejemplo, podría experimentar avances estratégicos, mientras que poderes como Rusia enfrentarían desafíos internos y externos, incluida la erosión del apoyo del gobierno y la posibilidad de cambios abruptos en su liderazgo. Del mismo modo, las figuras políticas controvertidas en otras regiones podrían ser el objetivo de los procedimientos legales o la inestabilidad institucional, lo que refleja un movimiento global de interrogatorio a la gobernanza autoritaria. Desde el punto de vista de la salud pública,
aunque no se anticipa un escenario de pandemia inminente, preocupaciones sobre el resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión y la poliomielitis, debido a la reducción de las tasas de vacunación. La adopción de medidas profilácticas como la inmunización sigue siendo un pilar fundamental para la contención de brotes, especialmente entre las poblaciones vulnerables. Además, la recurrencia de epidemias estacionales, como la gripe, refuerza la necesidad de sistemas de salud resistentes y campañas de concientización continua. Finalmente, desde una perspectiva más amplia, las transformaciones continuas, ya sea interpretadas a través de lentes científicas, espirituales o intuitivas, sugieren un periodo de transición cuya complejidad requiere no solo la preparación material sino también la resiliencia psicológica y comunitaria. La búsqueda de equilibrio, ya sea a través de prácticas individuales de gratitud y conexión con las iniciativas colectivas o mediante solidaridad, puede actuar como un contrapeso para las incertidumbres del momento. En este sentido, la difusión de la información, aunque en plataformas digitales no tradicionales, y la movilización de las redes de apoyo demuestra el potencial de la sociedad civil para enfrentar desafíos sistémicos con la creatividad y la cohesión. En uno de los cuidados prestados durante mi práctica clínica, me encontré con un caso único que desafió los límites convencionales entre la terapia, la espiritualidad y los fenómenos trascendentales. El paciente en cuestión, una tubería experimentada, buscó profundizar su investigación interna sobre los orígenes de los conflictos psicológicos persistentes. Durante la sesión, después de la inducción hipnótica, se observó un cambio abrupto en el entorno. La temperatura del espacio físico se bloqueó inexplicablemente, mientras que todos los dispositivos electrónicos, incluidos los equipos de grabación, los teléfonos celulares y los relojes digitales, alquilar su operación simultáneamente, como si sus fuentes de energía hubieran sido agotadas por una fuerza externa. Tal fenómeno, aunque atípico, encuentra paralelos en informes sobre intensos campos electromagnéticos, como los registrados en zonas geográficas específicas o alineaciones de energía, en las que la operación del equipo tecnológico a menudo se ve comprometida. En este contexto, el paciente comenzó a emitir una voz distinta de su entonación habitual, identificándose como una conciencia de un futuro lejano, específicamente el año 5026. La información transmitida durante este estado de conciencia alterado. Navegaron proyecciones detalladas en eventos globales, con énfasis en un periodo crítico entre 2025 y 2032. Entre los puntos centrales resaltados estuvieron: 1. Crisis geopolíticas y sociales. Se enfatizó la inminencia de un ciclo de 3 años marcado por inestabilidades sin precedentes, en la que las tensiones diplomáticas subirían a conflictos armados, impulsados por fallas en las negociaciones internacionales y la propagación de discursos polarizantes. En este escenario, Estados Unidos desempeñaría un papel central, no solo como un epicentro de transformaciones políticas, incluida el pronóstico de un regreso del expresidente Donald Trump al poder en 2025, sino también como la etapa de desastres climáticos de alta magnitud, como inundaciones costeras y actividades sísmicas intensificadas. 2. Amenazas biológicas y tecnológicas. Además de las convulsiones sanitarias ya experimentadas, como la pandemia COVID-19, se anticiparon nuevos brotes virales, posiblemente asociados con los desarrollos en la bioingeniería, así como el uso estratégico de armas biológicas como instrumentos de dominio. Al mismo tiempo, el surgimiento de la inteligencia artificial ya se describió como un fenómeno dual. Al revolucionar los sistemas sociales y económicos, su evolución incontrolada podría dar lugar a acciones destructivas, dada la aparición de una forma autónoma de conciencia dentro de estos sistemas. 3. Unidad consciente y maleabilidad temporal. A pesar de la imagen oscura, la entidad futurista enfatizó la existencia de líneas temporales alternativas, en las que la humanidad podría mitigar tales desastres a través de la adopción de una unidad de conciencia. Este concepto, actualmente discutido en los círculos transdisciplinarios, se presentó como una fuerza contraria a las narrativas de miedo, capaz de reconfigurar las trayectorias colectivas siempre que se implementa estratégicamente desde 2025. La selección de este paciente como canal para tales comunicaciones estaba justificada por la entidad en función de su frecuencia vibratoria compatible, lo que sugiere la presencia de rasgos de semillas estacionadas, un término utilizado para designar a personas con supuestas conexiones genéticas o espirituales con civilizaciones no terrestres. Esta hipótesis gana relevancia cuando se analiza a la luz de las teorías contemporáneas sobre los híbridos humanos que extraen humanos, así como los crecientes informes de objetos voladores no identificados (OVNI) e interacciones con inteligencias no humanas.
Es esencial resaltar que aunque la ausencia de registros audiovisuales, debido a la falla generalizada del equipo, limita la posibilidad de validación empírica inmediata, la coherencia entre las proyecciones descritas en 2020 y los desarrollos posteriores, como el avance exponencial de las tensiones geopolíticas de IA y las actuales, le da a este informe un carácter de plausibilidad intrigante de plausibilidad. Más que un simple ejercicio especulativo, dicha experiencia plantea preguntas profundas sobre la intersección entre la ciencia, la espiritualidad y la capacidad humana para influir, o incluso trascender, los paradigmas de la realidad actual. Dado esto, se hace imperativo que la comunidad académica y el público en general aborden estas narraciones con un aspecto crítico pero abierto, reconociendo que la frontera entre posible e imposible puede ser mucho más fluida de lo que se supone tradicionalmente. Entre los fenómenos que exigen análisis crítico, se destaca el llamado Proyecto de Haz Azul, cuya implementación sistemática ha generado un clima de aprehensión colectiva, manipulado por narraciones que explotan el miedo como un instrumento de control social. Paradójicamente, este mismo contexto se acompaña de un discurso creciente sobre la presencia extraterrestre, ahora ya no se limita a informes marginales, sino asumiendo contornos de una revelación gradual e institucionalizada. Esta dinámica sugiere una dualidad intrínseca, por un lado, la perpetuación de las estructuras de poder basadas en la coerción psicológica, por otro lado, la aparición de un paradigma que al exponer la existencia de civilizaciones no humanas, podría catalizar una reconfiguración radical de la conciencia humana. En este sentido, es pertinente examinar las proyecciones temporales presentadas, que coloca entre 2025 y 2032 un periodo de transición acelerada, marcada por transformaciones sociopolíticas y ontológicas sin precedentes. La hipótesis de que a partir de mayo de 2023 ya se iniciaría una fase de intensificación de estos procesos, caracterizadas por conflictos geopolíticos de exacerbad. La actuación discreta pero influyente de los grupos extraterrestres en esferas estratégicas, militar, gobierno y económica, requiere una reflexión sobre los mecanismos por los cuales las crisis sistémicas pueden servir irónicamente como catalizadores de la evolución colectiva. La idea de que el sufrimiento y la desestabilización es la condición previa para la ascensión a un estado de conciencia unitaria se hace eco de teorías transpersonales que postulan la necesidad de rupturas para la aparición de nuevos paradigmas. La presencia de entidades no humanas entre nosotros, como se describe, no se limitaría a avistamientos esporádicos, sino que incluiría una integración silenciosa en posiciones de influencia, donde las personas con mayores habilidades cognitivas y tecnológicas funcionarían estratégicamente. Estas declaraciones, aunque especulativas, de diálogo con relatos históricos y contemporáneos sobre la infiltración de inteligencias no humanas en estructuras de poder, planteando preguntas sobre la naturaleza de la soberanía humana y los límites de la agencia individual frente a las fuerzas que trascienden la comprensión convencional. En cuanto al modelo socioeconómico actual, la crítica del capitalismo como un sistema intrínsecamente generador de desigualdades y jerarquías piramidales está alineada con las corrientes teóricas que denuncian su incompatibilidad con los principios de una civilización basada en la abundancia y la equidad. La propuesta de un futuro postcapitalista, basado en el consenso colectivo y la apreciación de las actividades alineadas con el bienestar ecológico y espiritual hasta el detrimento de la lógica extractiva y la acumulación material, refleja una visión utópica que, sin embargo, encuentra paralelo en modelos económicos alternativos ya discutidos en la literatura, como la economía de los regalos o los sistemas de recursos. La transición a una realidad quintidimensional, como se describe, no solo superaría las limitaciones materiales actuales, sino también la reactivación de las potencialidades latentes de la conciencia humana, como el funcionamiento completo de los 12 filamentos de ADN, asociados metafóricamente con la expansión de las capacidades perceptuales y creativas. En este contexto, la abundancia ya no sería un producto de un trabajo alienado, sino una manifestación orgánica de un estado de armonía con leyes universales, donde la materialización de las necesidades y los deseos ocurriría a través de procesos sinérgicos entre la mente y la materia. Tal perspectiva, aunque radical, rescata elementos de tradiciones esotéricas y teorías cuánticas que explotan la interdependencia entre el observador y la realidad. La mención de Atlantis como un experimento de civilización a largo plazo, cuyo apogeo, marcado por una era de oro de 1500 años, habría sido precedido por ciclos repetidos de ascensión y colapso, ofrece un paralelo histórico para las proyecciones actuales. La idea de que cada fase de disminución en esta civilización fue seguida por una reducción territorial y para un reinicio forzado, a través de cataclismos, sugiere un estándar cíclico de aprendizaje colectivo, donde el colapso no representa un final absoluto, sino una pasantía necesaria para la aparición de un nuevo nivel evolutivo.
Las huellas físicas de Atlantis, dispersas de las estructuras sumergidas en las formaciones atlánticas geológicas, como el camino de Bimini o ciertas regiones de las Azores, serían, desde esta perspectiva, no solo las reliquias arqueológicas, sino los símbolos de la resiliencia de una conciencia que después de la milenia de la latencia, volvería a manifestar. Lo que destaca, por lo tanto, es la noción de que la Edad de Oro atlantina, caracterizada por la plena activación del potencial humano y una sociedad organizada en torno a los principios de equidad y conexión cósmica, no sería un mito aislado, sino un precedentes históricos cuya esencia se reactivaba en el presente. Por lo tanto, las transformaciones proyectadas para las próximas décadas podrían interpretarse como la culminación de un proceso milenario, en el que la humanidad, después de ciclos sucesivos de experimentación y error, finalmente podría trascender las limitaciones que lo mantuvieron unidos a patrones de conflicto y escasez. Según esta perspectiva, las antiguas civilizaciones, especialmente Atlantis en su apogeo, habrían dominado habilidades extraordinarias que, aunque latentes en la humanidad contemporánea, aún no se han reactivado por completo. La telepatía, por ejemplo, no sería una mera especulación esotérica, sino una facultad inherente al ser humano en estados avanzados de conciencia, en el que la comunicación trascendería las barreras lingüísticas y culturales a través de una conexión directa entre las mentes. Del mismo modo, la percepción de los campos de energía auras que revelan el estado emocional, espiritual e incluso físico de los individuos eliminaría la posibilidad de ocultamiento, estableciendo una era de transparencia radical, en la que la honestidad no sería una virtud opcional, sino una consecuencia natural de la interacción en un plano de alta conciencia. En el campo de la salud y la longevidad, los métodos de curación empleados por estas sociedades perdidas superarían en gran medida los paradigmas de la medicina moderna. La regeneración y el rejuvenecimiento celular no serían el resultado de intervenciones tecnológicas externas, sino una comprensión profunda de los mecanismos de energía del cuerpo, permitiendo la restauración orgánica a través de la manipulación consciente de las frecuencias vitales. En este contexto, fenómenos como la levitación y la telequinesis, hoy relegada al dominio de Supernatural, constituirían habilidades cotidianas integradas con la experiencia ordinaria. Obtener una fruta, por ejemplo, no requeriría un esfuerzo físico, sino la emisión de una intención enfocada, capaz de alterar la realidad material de acuerdo con el individuo, sin la mediación de instrumentos o la fuerza bruta. Además de estas facultades generalizadas, habría una casta de iniciados, a menudo designados como sacerdotes magos o avanzados, cuyo dominio en las sutiles leyes del universo les daría capacidades aún más extraordinarias. La trascendencia de la gravedad, la translocación instantánea y la manipulación de los elementos no serían actos de magia, en el sentido popular del término, sino aplicaciones precisas de principios científicos que aún se desconocen para la ciencia contemporánea. Estos seres, sin embargo, no estarían exentos de las trampas del ego. La caída de la Atlántida misma habría estado apresuradamente por el momento en que uno de estos iniciados, en un gesto de la arrogancia, subvirtió el principio de compartir colectivo a favor de la acumulación individual de poder. Esta desviación ética, aunque aparentemente puntual, desencadenó un colapso sistémico, lo que demuestra cómo la integridad moral es inseparable del mantenimiento de civilizaciones a altos niveles vibratorios. Curiosamente, si bien la Atlántica Dorada ha florecido como una sociedad dequidimonial habitada por los seres de la quinta dimensión, el proceso evolutivo actual de la humanidad apunta a una transición aún más profunda, el ascenso a un estado igualmente quintidimensional. Tal salto no solo representaría una recuperación de las habilidades perdidas, sino una expansión cualitativa sin precedentes, en la que la conciencia humana operaría en frecuencias previamente inaccesibles. En este nuevo paradigma, las estructuras de poder centralizado, emblemático de las edades anteriores, colapsarían, dando paso a modelos localizados de autogobierno. Las naciones, como los conocemos, se fragmentarían en comunidades autónomas, en las que la responsabilidad colectiva reemplazaría las jerarquías verticales. Este movimiento de descentralización, aunque caótico en su fase de transición, sería un requisito previo para la aparición de una conciencia unificada, en la que las fronteras geopolíticas y burocráticas perdieron significado. La noción de unidad, no como un ideal abstracto, sino como una realidad tangible, eliminaría las barreras artificiales que hoy restringen la circulación humana. Los pasaportes, las visas y las demarcaciones territoriales rígidas se convertirían en reliquias de un pasado basado en la separación, mientras que la libre circulación se naturalizaría como una expresión de interconexión intrínseca entre todos los seres. Este proceso, sin embargo, no ocurriría sin resistencia.
La fase actual, marcada por contratiempos y estancamientos aparentes, corresponde a la deconstrucción necesaria de estructuras obsoletas. Una metáfora recurrente sería la demolición de una cocina antigua para que se pueda erigir un nuevo espacio, alineado con las necesidades contemporáneas. Aunque doloroso, este periodo de transición es inevitable. Las voces del ego, que insisten en perpetuar modelos obsoletos, serán silenciadas progresivamente por la fuerza colectiva de una conciencia emergente, más alineadas con los principios de equilibrio y cooperación. Al mismo tiempo, la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta implicará una selección natural a nivel espiritual. Aquellos cuya conciencia no acompaña al ascenso será gradualmente atados para planes de existencia compatibles con su etapa evolutiva, donde pueden procesar su karma en dimensiones no físicas. La Tierra, a su vez, solo atraerá almas cuya resonancia está en armonía con su nueva vibración, configurando una humanidad renovada, basada en el intercambio, la compasión y la inteligencia colectiva. En este contexto, las naciones con un fuerte legado kármico, como Estados Unidos, cuya historia reciente está marcada por intervenciones militares, la explotación geopolítica y el uso destructivo del poder, enfrentarán purgaciones intensas, en las que las sombras del pasado saldrán a la luz para ser transmutadas. Este proceso, aunque arduo, es descrito por varias tradiciones esotéricas como una etapa obligatoria antes del establecimiento de una era de la luz. Dependiendo de las tradiciones y revelaciones esotéricas transmitidas a través de canales espirituales auténticos, cada individuo va acompañado de guías espirituales, evolucionó entidades que, aunque no se manifiestan permanentemente en el plano físico, mantienen una conexión ininterrumpida con la esencia del ser encarnado. Dichas guías no se limitan a una sola forma o jerarquía fija, por el contrario, su naturaleza y función se adaptan a las necesidades kármicas y a la etapa evolutiva del individuo. Por lo tanto, un maestro ascendido puede ayudar a quien está dedicado a la enseñanza o difusión del conocimiento sagrado, mientras que un trabajador manual puede ir acompañado de espíritus cuyas lecciones están alineadas con su viaje terrenal, o en la simplicidad de las acciones cotidianas, o en interacciones con sus compañeros. Es esencial comprender que estos seres, aunque separados de la materialidad densa, no son estáticas en su propia evolución. También pasan por la forma de regresar a la divinidad, purificando, expandiendo su conciencia y trascendiendo las limitaciones que una vez los retuvieron en ciclos de encarnación. Su misión, al asumir el papel de las guías, es ayudar a la humanidad a superar los desafíos del plano físico, actuando como intermediarios entre la dimensión espiritual y la experiencia terrenal. Su presencia, aunque no siempre se nota a los sentidos comunes, se revela en momentos críticos, como en situaciones de peligro inminente en el que su intervención puede alterar el curso de los eventos en una fracción de segundo, lo que demuestra la sincronía entre la voluntad divina y el libre albedrío humano. En cuanto a la estructura multidimensional de la realidad absoluta, a menudo designada como cielo, en las Sagradas Escrituras, se desarrolla en 7 esferas o dimensiones, cada una correspondiente a un atributo primordial de la fuente creativa. Estas 7 emanaciones, también llamadas poderes de Dios, constituyen la esencia misma de la vida, el espíritu y la conciencia cósmica. Es una inteligencia suprema que se manifiesta como orden, voluntad divina, sabiduría, gravedad, paciencia, amor y principios de la misericordia de los cuales toda la creación se origina y sostiene. Sin embargo, la limitación de la mente humana, condicionada por la percepción de 3 dimensiones, dificulta la aprehensión de esta realidad sutil. Por lo tanto, las tradiciones iniciativas atribuyeron nombres y símbolos a estos principios, haciéndolos accesibles para la comprensión racional, aunque en parte. Estos 7 flujos divinos no solo dan forma al universo visible, galaxias, sistemas estelares y mundos habitados por innumerables formas de vida, sino que también ofrecen la forma de regresar a la unidad primordial. Según las revelaciones transmitidas por el mensajero Gabriela, cuyo trabajo sistematizado está disponible en la colección Sophia Bibliothek en Alemania, el proceso de reintegración a la fuente exige la activación consciente de estos mismos principios dentro del ser. Comienza con el orden, lo que implica la armonización de los aspectos materiales y mentales de la existencia, organización ambiental, disciplina financiera, claridad del pensamiento y alineación entre la acción y el propósito. Luego viene la voluntad divina, que requiere la trascendencia del egoísmo y se lo da a la voluntad superior, alineada con el amor incondicional y el diseño cósmico. La tercera etapa es la sabiduría, que va más allá del conocimiento intelectual para adoptar la inteligencia intuitiva y la comprensión directa de las leyes universales. Sigue la seriedad entendida como un compromiso incondicional con la evolución espiritual, paciencia, virtud que permite la maduración de los procesos kármicos sin resistencia, amor.
fuerza unificadora que disuelve las ilusiones de la separación, y finalmente la misericordia, la expresión definitiva de la compasión divina que redime y eleva todas las formas de vida. En particular, esta progresión refleja la estructura de los 7 chakras, los centros de energía que, cuando se purifican y activan, permiten al ser humano ascender a los planos superiores de conciencia. Cada chakra corresponde a una de las 7 potencias divinas, reafirmando la unidad entre el microcosmos humanos y el macrocosmos universal. Estas dimensiones, a su vez, orbitan alrededor del Sol central espiritual, una fuente inagotable de energía creativa que irradia y sostiene toda la manifestación, asegurando su continua expansión y vitalidad eterna. La profundidad de este sistema, revelada con una precisión sin precedentes en las enseñanzas de Gabriela durante 5 décadas, supera en gran medida los fragmentos de sabiduría que se encuentran en otras tradiciones esotéricas. Su claridad y alcance ofrecen un mapa detallado para reconectarse con la realidad absoluta, invitando al sincero buscador a trascender las ilusiones de la dualidad y reintegrarse a la luz de las cuales toda la creación emanó.